Hola a todas y a todos, bienvenidos a Voces por el Apruebo. Esta es una actividad online organizada por un conjunto de asambleas territoriales de Ñuñoa y Providencia en un esfuerzo por mantenernos movilizados y conectados y ayudarnos mutuamente, en este caso, en este evento de la pandemia en curso. Es un espacio de movilización, información e intercambio para todos y todas quienes quieran acercarse. Las asambleas que están organizando esto son Cabildo Plaza Lillo, Asamblea del Aguilucho, Asamblea Plaza Dalmar, Cabildo Plaza 18, Poder Constituyente Parque Ramón Cruz, Asamblea Plaza Franque, Esquina de la Dignidad y Asamblea Las Palmeras. Tenemos acá entre nuestros tres panelistas hoy día que nos van a acompañar y nos van a ayudar a despejar varias de las dudas, mitos, realidades que hay acerca del virus coronavirus o COVID-19. Entonces, voy a partir presentando a Nicole Tischler. Levanta la mano, Nicole, ahí, eso. Ella es viróloga, investigadora titular de la Fundación Ciencia y Vida. Tenemos también a Paulo Villarroel. Levanta la mano, Paulo. Bien. Paulo, enfermero, monitor del departamento GES del Hospital Padre Hurtado, especializado en gestión pública e innovación, fundador de Open Salud Lab. Y tenemos también a Matías Goyenechea. Matías, ahí, bien. Él es cientista político, magíster de salud pública de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Fundación Creando Salud. Entonces vamos a partir este conversatorio, este panel, pidiéndole a Paulo que nos cuente de su experiencia, porque él tiene una vivencia cercana en este momento relacionada con la contingencia. Paulo, micrófono para ti. Vale, muchas gracias, Pablo, por la oportunidad y eh, por estar acá, digamos. Bueno, contarles actualmente, bueno, yo trabajo en un hospital que se llama Hospital Padre Hurtado, que queda en la comuna de San Ramón, más que nada para el sector sur de Santiago, y actualmente estoy en mi 8º día de cuarentena por COVID-19, pero estoy en cuarentena debido a que soy un contacto de alguien que dio positivo, ¿ya? Eh, Esto nos juntamos antes y fue una cosa que fue un poco circunstancial en realidad, esto de que yo esté así, digamos. Y que yo creo que es interesante poder contar cómo es vivir en cuarentena, a pesar de que no estoy confirmado, no estoy enfermo, digamos, pero sí necesito estar aislado del resto porque podría ser eventualmente un elemento de contagio. Entonces esto partió la semana pasada, o antepasada en realidad ya, eh, y producto de mi trabajo yo tengo hartas reuniones y me muevo harto dentro del hospital. Eh, y una de las personas y tenemos un grupo, digamos, un equipo que estaba trabajando en un proyecto en particular del hospital. Entonces, como que nos movimos harto por varias jornadas y por varias reuniones, varios días. Hasta que un día una de las personas que trabajaba, que era parte del equipo, primero informó que su esposo había salido positivo. Esto fue el viernes, hace 2 semanas, un viernes pasado. Y después el lunes informó que ella había salido positiva. Con lo cual eso me hacía un contacto porque a mí y como a 5 o 6 personas más, porque estuvimos con relaciones, digamos, a menos de 1 metro, estando varios minutos juntos, varias horas en realidad, lo cual me transformó en contacto y eso significa que tengo que aislarme en mi casa y que no puedo estar en contacto con otras personas porque soy un potencial ente de contagio. ¿Ya? Yo creo que lo vamos a conversar después, pero fundamentalmente hay dos grupos de personas que contagian, que son los que realmente tienen el coronavirus positivo, que se hacen el examen y todo lo demás, y otros son los contactos, o sea, personas que estuvieron en contacto con estas personas, que convivieron en algún sentido con este grupo de personas y que podrían eventualmente desarrollar la enfermedad en un futuro. Yo creo que a mí no me pasó nada ya a esta altura de la vida, pero hay personas que sí podrían hacerlo y que son potenciales contactos, o sea, son potenciales contagiadores del coronavirus, sin saberlo. Entonces, actualmente estoy en mi 8º día en mi casa y
contarles que a pesar de que muchas personas podrían pensar de que algo terrible, como quedarse en la casa solo, todo lo demás es muy complejo, la verdad es que no lo es tanto. Quitar un poco el miedo de esto, oye, que hay que quedarse en la casa, ¿qué voy a hacer ahí encerrado? La verdad es que hay otras cosas que hacer. He podido hacer cosas que no tenía tiempo en otra instancia. Eh, He podido estudiar, he podido leer libros, he podido ver cosas en internet que no tengo mucho tiempo cuando estoy en mis días normales, por llamarlo así. Eh, Ciertamente hay que adaptar la rutina, porque yo tenía una rutina X que tuvo que cambiar 100% porque dejé de trabajar, estoy haciendo cosas como de teletrabajo, pero no son muchas, digamos. Y también adaptar cosas en la familia, de tener este distanciamiento social, físico, más que social. Eh, y lo bueno, o entre comillas, lo bueno de todo esto es que igual hay harta gente que estaba preocupada de cómo voy. Los que están particularmente preocupados de mí, cómo estoy, son los que, si yo me enfermo, son mis contactos. Impresionante. Porque me preguntan, oye, ¿cómo estáis? No, si estáis con fiebre, ok, no. Entonces, yo creo que mejor que la Seremi, que el ministro o que los policías, son mis propios compañeros de trabajo que estuvieron en contacto conmigo, quienes me mandan un WhatsApp cada 6 horas preguntándome si tengo fiebre o tengo disnea o dificultad respiratoria, cosa que no he tenido hasta ahora, y espero no tener. Entonces, básicamente eso, contarles bueno, aquí vamos a hablar de otras cosas, pero que yo actualmente estoy en aquello, digamos, en una cuarentena preventiva, digamos, por haber sido contacto de alguien positivo con COVID-19, y que he tenido que hacer todo desde acá. La suerte que tengo mis señores, digamos, que ella sigue trabajando y cosas así. Por tanto, ha sido como mi nexo con el exterior. Y hemos podido hacer compras, yo he podido hacer compras por internet, etcétera, algunas, nomás porque igual están casi todas cerradas y es muy difícil, o se demoran como 7 horas en que te lleguen las cuestiones, pero se pueden hacer cosas. Lo que sí hay que reestructurarse, y no sé si alguien después de la gente que esté conectada tiene alguna duda, o cómo hacerlo, digamos. Yo vivo en un condominio, en un edificio, en un condominio, donde también se hicieron varios temas en el condominio como para tratar de evitar mi contagio, básicamente, o que hayan otras personas. Y si alguien tiene interés en eso, lo podemos conversar de cómo desarrollar algún tipo de estrategia dentro de una comunidad que comparte espacios comunes, y que nos vemos, digamos, todo el día, tenemos conserjería, cosas así, de como más en terreno, digamos, más allá de los consejos que nos pueda dar, como lo hemos estado viviendo hasta ahora, digamos, en esta semana y un poquito más que llevo en esto, y que debemos cumplir y tener digamos, por varias semanas más probablemente de resguardo y de protección con el resto de las personas. ¿Sí? Eso, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Paulo. Queremos preguntarle a Matías, desde tus saberes que tienen que ver más con la mirada un poquito más global, cuéntanos, ¿qué es lo que nos puedes contar acerca de este evento que estamos viviendo? A ver, a mí me parece que una primera como entrada al tema tiene que ver con reflexionar acerca de nuestro sistema de salud, antes de entrar ya de lleno como a la discusión propiamente tal de este caso del COVID-19. Me parece que es importante tener como claridad qué implica que esto ocurra en un sistema como el que hemos construido en los últimos 40 años. Y en el fondo eso es un poco lo que quiero instalar. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que fue, en el fondo, fragmentado durante la época de la dictadura. Se divide lo que tiene que ver con la atención primaria, que pasa a ser controlada por los alcaldes y los municipios, y los hospitales y los centros secundarios en los servicios de salud centralizados a través del MinSal. Además, en esta época, generamos una división importante que tiene que ver con generar dos sistemas de salud en paralelo, uno público, que está fragmentado, y otro privado, que nace a partir de la protección que genera la Constitución cuando se plasma el derecho a la salud en ella. Ahí, en nuestro derecho a la salud,
solamente involucra el acceso a la salud y a poder elegir entre un sistema público o privado. Y de esta manera queda en la Constitución protegido la existencia de las ISAPRES, y con eso además resguardan el financiamiento que reciben. Cuando las personas cotizan, están cotizando recursos de la seguridad social, y esos recursos sirvieron y han servido hasta el día de hoy para la generación de un mercado privado. Y es por eso que tenemos una salud, en el fondo, que se ha venido desarrollando bastante, que tiene que ver con los sectores privados, que básicamente, a partir de la creación de las ISAPRES, fueron generando clínicas y comprando clínicas, y se han generado holdings de salud bastante poderosos. Yo diría que existen 3 o 4 grandes grupos de empresas que controlan ISAPRES y clínicas, y que finalmente este sistema de salud que se ha venido construyendo tiene un grave problema, y es que las ISAPRES segmentan a la población o generan una segmentación de la población de acuerdo a la posibilidad de enfermar o no. Entonces, las personas que tienen más riesgo se les cobra más, y por lo tanto se les impide, o se desalienta su cobertura en un ISAPRE. Entonces se queda la gente más sana y con mayores ingresos que puede pagar. Esto tiene un montón de problemas y que exceden un poco esta conversación, pero lo que hemos ido construyendo en el fondo es un sistema desigual, donde están las personas más sanas y más ricas por un lado. Es un sistema en el cual el sistema público, que hoy día va a estar bastante tensionado por lo que tiene que ver con el COVID-19, ha venido en un proceso de lento empequeñecimiento. Por ejemplo, las camas públicas, al año 2000 teníamos 3 camas por cada 1000 beneficiarios de FONASA. Hoy día es 1,9. Entonces hay una reducción importante de la capacidad hospitalaria que se dio a propósito de políticas que en el fondo se han venido instalando durante los últimos 30 o 40 años. La distribución, por ejemplo, del personal de salud también es desigual. Entonces, hoy día los médicos y el personal médico que tenemos disponible en todo nuestro sistema de salud, un 53% tiene vínculos con el sector público. Vínculos que van desde 11 horas a 44, para atender a 14 millones de personas. Y por otro lado, hay 47% de los médicos en Chile que no tienen ningún tipo de vinculación con el sector público y que atienden a 3 millones de personas. Entonces, los recursos materiales, de capacidades, tanto de infraestructura como también de personal de salud, está distribuido en nuestro país de manera bastante desigual. Y es así como finalmente también se va generando una necesidad del sector público de estar comprando al sector privado recursos, produciéndose un círculo vicioso donde lo público termina subsidiando la oferta privada por su propia falta de expansión. Y nosotros en este escenario tenemos un sistema que no funciona bajo una lógica de derecho, sino que más bien funciona como una mercancía la salud. No es por nada que la primera acción que toman las autoridades fue ponerle precio al examen del COVID-19. Y eso habla un poco de la mercantilización, cómo se ha instalado en este sistema, en el sistema chileno. Pero además de que esto funciona como mercancía, tenemos segmentada la población de acuerdo a si son pobres y enfermos y ricos y sanos. Entonces, hemos construido un sistema de salud bastante perverso en ese sentido, y esto es un problema que ha venido generándose, no sé, uno lo ve expresado en los tiempos de espera de la gente, las famosas listas de espera, se ve expresa en la discriminación a las mujeres, por ejemplo, en ISAPRE. Hay bastantes señales de la crisis que tenemos en nuestro sistema sanitario, y es así como nosotros nos vamos a enfrentar ahora a lo que viene con el COVID-19. Eso les quería comentar un poco sobre este tema. Perfecto, muchas gracias, Matías.
Quisiéramos entonces preguntarle ahora a Nicole, que tiene una mirada mucho más especialista, mucho más especializada acerca del tema, mucho más en microscopio, por así decirlo, que nos pueda dar un panorama acerca del virus y su comportamiento. Súper, súper interesante, Matías, tu análisis. Quedé como helada, en realidad, el panorama local en el cual estamos proyectando esta epidemia. Entonces me cuesta en todo este nivel de grande enfocar en lo pequeño, lo microscópico, que en realidad estamos hablando de un virus que tiene no más de 100 nanómetros, 0,1 micrómetros, ¿ya? De diámetro, puede llegar a tener 300 de largo, nanómetros. Y quisiera recordarlos que un virus en el fondo es algo que no está vivo, ¿ya? Es muy promiscuo cuando está fuera de un ser vivo, es inerte, no hace nada, y cuando infecta a una persona, recién se activa y se reproduce, ¿ya? Eso como sobre los paradigmas y cuando las preguntas, ¿qué pasa cuando el virus está en el ambiente? Entonces, a ver, puedo ir en lo súper microscópico ahora, pero decir, bueno, estamos frente a un enorme desafío, sobre todo, como tú dices, Matías, y con el desafío del sistema de salud que tenemos. Yo creo que en este momento no hay país que tiene el músculo hospitalario que se requiere para enfrentar esta pandemia, ningún país, o sea, ni siquiera un país como Alemania, que ha tenido hasta aquí la tasa de mortalidad más baja. Entonces, imagínense en Italia, que también todavía es un país muy rico, ellos están viendo actualmente una tasa de mortalidad del 6%, hay una crisis humanitaria en este momento tremenda, ¿ya? Alemania todavía lo está manteniendo más baja la tasa de letalidad de un 0,2, 0,3%, va a aumentar a medida que aumentan los casos, por supuesto, porque se ven superados estos sistemas de atención de salud. ¿Okay? Está completamente proporcional con la tasa de letalidad que va a tener este virus en el humano, con la capacidad que nosotros vamos a tener de poder atender a las personas infectadas, ¿ya? Porque hay datos súper claros que salieron de un estudio, digamos, de 44.000 personas infectadas en China, donde se ve que aproximadamente un 18% de todas las personas que se infectan requieren hospitalización, ¿ok? Y digamos, un 5% del total de personas que se infectan requieren realmente camas UCI. Entonces ahí quiero hacer la conexión, ver un poco lo grave de la situación que tenemos con un sistema de salud tan precario aquí en Chile, ¿ya? Y ahí va inmediatamente mi llamado a, por favor, tomar esto muy en serio. Tenemos que ser muy responsables y tratar de evitar que se siga expandiendo, transmitiendo el virus así sin frenos, ¿ok? Interesante, quiero conectar un poco, me estoy saliendo un poco de la pauta que habíamos acordado, quisiera conectar también nuevamente un poco con Matías, decir, bueno, yo creo que aquí ni los ricos se van a salvar, ni con tener, digamos, el 40 y tanto % de los médicos a disposición, porque lo que pasa en una epidemia es que tenemos que protegernos a todos, nos sirve que hay unos pocos que están sin infectarse, cuando el resto está todo, digamos, infectado. No vas a poder salir, o sea, es imposible. Y espero que esto es una señal, con toda la crisis social que estamos viviendo en Chile, es otra consecuencia grave más, digamos, de que el sistema tal como está construido no está funcionando, y no nos va a funcionar para salir de esto tampoco, ¿ya? Entonces, datos duros. Eso es como un poco para hacer la conexión. Tengo niños en la casa, perdón, me están sirviendo algo, gracias. Esto es parte de la situación actual que estamos viviendo con los niños en la casa, ¿no? Que tenemos que ser padres, atender el colegio y cuidarlos, y estar en esa cuarentena autoimpuesta. Bueno, espero que no haya tanta interrupción, estoy sola con las niñas. Ya, a lo que iba, es decir, bueno, un virus no está vivo, ¿cierto? O sea, como que no lo podemos relacionar con los seres vivos, son solamente parásitos de seres vivos, ¿ok? Tenerlo esto en consideración, y que es nada más algo como información genética, ¿ya? ADN, o en ese caso de los coronavirus es ARN, que está envuelta en ese caso, ¿okay? Que tiene una membrana lipídica, que es una ventaja para nosotros, porque es un virus bastante poco estable. Ustedes pueden imaginarse esa membrana lipídica como
algo como tipo aceite, ¿ya? Que lo envuelve. Y por eso el llamado a lavarse las manos con jabón abundante disuelve este virus en el fondo. Es un muy buen forma de inactivarlo cuando lo tenemos en la mano. ¿Ok? Entonces tiene esa envoltura y en la superficie tiene espículas, la que vienen en todos los dibujos, las que sobresalen de la partícula, que son una especie de llaves para poder abrir células, para poder infectarlas. ¿Ok? Eso es como la partícula viral, muy pequeña, como les decía, y digamos, cuando infecta, entonces las células de nosotros, principalmente la vía respiratoria, hasta sobre todo los bronquios y el pulmón, y es por eso que, digamos, puede llegar a ser muy grave en personas, ¿ya? Que llega rápidamente a nuestra parte inferior de la vía respiratoria. Entonces, quiero decirles que hay mucha especulación de dónde salió este virus nuevo, que es un virus tal vez creado en un laboratorio, etc. Hoy fue muy interesante que bueno, con las nuevas tecnologías que ahora hay disponibles, que son, digamos, de alto rendimiento, acabo de, digamos, saber del brote en China, 2 semanas después ya se tuvo la secuencia, y hoy en día podemos compararlo con digamos, la información genética que conocemos de otros coronavirus, y eso nos permite saber, digamos, a qué se parece, a qué se más asemeja. Y definitivamente se asemeja mucho a los coronavirus que circulan en murciélagos en China. Quiero hacer el paréntesis de que todos los seres vivos tenemos virus, ¿ok? Gracias a los virus existimos, hemos evolucionado, ¿ok? Entonces cada ser vivo, lo mismo si una bacteria o una planta o cualquier animal, digamos, tiene virus, muchos virus, siempre estamos infectados al menos por 4 virus a la vez, los humanos, digamos, y además estamos llenos de bacterias y que esos también tienen sus virus nuevamente, ¿ya? Hacerse esa idea. Entonces, los virus nuevamente se adaptan, tienen una relación muy estable con algún hospedero muy específico. Ustedes conocen todos los hantavirus, por ejemplo, yo trabajo con hantavirus, me gusta usarlo como ejemplo porque todos saben que infecta al colilargo y de repente nosotros nos encontramos con las heces de un colilargo y puede llegar a nosotros. ¿Ok? Y eso mismo, esa se llama como una infección zoonótica que tiene un origen en animales, eso aparentemente puede haber pasado con este virus, digamos, digamos SARS-2, que se llama, SARS coronavirus 2. Hay algunas particularidades que estamos todavía analizando y que están en desarrollo, toda la información está en desarrollo, está bajo investigación, que realmente no se asemeja a ningún virus hasta el momento secuenciado, ¿ok? O sea que se conocen, tiene algunas particularidades, como por ejemplo cómo se une esa espícula que tiene en la superficie al receptor en la superficie de las células, esta interacción llave, chapa, candado, es muy particular. No se conocía hasta recién, cuando se conoció de los pangolines. Ustedes tal vez han escuchado los pangolines que se usan para alimentación en China. Estos, digamos, tienen una secuencia muy parecida, donde también esta unión es parecida, distinto a todos los otros coronavirus que se conocen, y por lo tanto se especula que a lo mejor este coronavirus nuevo que surgió en humanos puede haber pasado, tal vez, no sabemos, de murciélagos a pangolines, pero también además hizo una adaptación adicional en el humano que incluye un sitio de corte, a lo mismo de proteico, que es nuevo, que es una inserción en el genoma y que aparentemente lo hace mucho más virulento, lo hace mucho más infeccioso en ese caso, ¿ok? Porque activa una proteína que se llama proteína fusión, y no me quiero profundizar en detalles. Pero hay aspectos muy conservados que encontramos en el medio ambiente del lugar donde surgió en la provincia de Hubei, muy parecido también al SARS-1, al virus que conocimos, digamos, en el 2003, que generó esta pandemia, o sea, esa epidemia del 2003 que conocimos entonces, ¿ya? Entonces, quiero como de ahí, de estas bases, saltarme tal vez a decir, okay, qué relevancia tiene hoy en día en la salud pública, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial vemos que el virus se ha vuelto, es tan eficiente en transmitirse entre humanos,
que realmente a nivel global observamos una tasa de aumento diario de un 35% aproximadamente, 33%, depende del país, diariamente. ¿Ok? Entonces entramos a una curva exponencial de aumento de casos. ¿Ok? Y eso es lo que hace colapsar estos sistemas de salud. ¿Ya? En Chile eso no es diferente. Nosotros tenemos muchas dudas sobre el diagnóstico que se está realizando actualmente. Nuestro ministro está celebrando que tenemos pocos casos nuevos, que se están manteniendo en el orden de 100 casos diarios. Pero mis colegas, digamos, viendo más como de la parte de modelamiento informático, ya hicieron modelos de predicciones en Chile, ajustaron digamos, en base a los datos que están disponibles por el Ministerio de Salud, un modelo y que está viendo que realmente está subestimado los 100 casos diarios los últimos 3 días y que tenía que ser bastante más. Y por lo tanto tenemos la sospecha que realmente no se están detectando los casos que deberíamos ver, ¿ya? Y ahí el llamado a que se tiene que ser masificado el diagnóstico del virus para hacer visible lo invisible, ¿ok? No podemos combatir algo que no vemos, ¿ya? Entonces, digamos, el dogma, lo que ha predicado todo el rato la Organización Mundial de la Salud es, por favor, la columna vertebral de todo, digamos, respuesta frente a esa pandemia tiene que ser el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, tal como nos contó al principio Paolo, que está ahora en cuarentena porque diagnosticaron un caso positivo, ¿okay? Trazaron todos los contactos, trataron los contactos enfermos y aíslan a todo este grupo. Eso es como la columna vertebral de la respuesta que tiene que haber. Pero para poder llegar a ello, tenemos que aumentar nuestra capacidad de diagnóstico, y eso, por supuesto, no puede ir por un tema de, ¿cómo se llama?, comercial, etc. Tiene que realmente amplificarse significativamente. Eso es tal vez lo más importante que quería explicar. Tal vez, si me permiten, una última acordar, digamos, de que la transmisión persona a persona, la vía principal que conocemos es vía aérea, a través de gotitas, ¿ya? Que todos emitimos al hablar, cuando nos reímos fuerte, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, estas gotitas o aerosoles, digamos, pueden llegar hasta 1 metro de distancia. Estoy apuntando el micrófono, ¿ya? Por lo tanto, el llamado es a mantener distancia, este distanciamiento social. Si ustedes tienen que salir a hacer una compra, tienen que, no tengo idea, ir a su trabajo, no deben acercarse más allá de 1,5 metros a nadie. Eso es la forma más efectiva de prevenir el contagio. Después, como una segunda nivel, tenemos el contagio a través de tocar a una persona infectada, que probablemente cuando está infectada tiene gran cantidad de partículas, digamos, que puede también tener en las manos. Entonces, cuando ustedes la saludan con las manos o dan el beso en la mejilla, se pueden contagiar fácilmente. Y ya un tercer nivel, pero que es bastante menos probable, pero no se puede descartar, pero ojo, la OMS, la Organización Mundial de Salud, dice que es poco probable todavía, es que sea a través de un objeto de contagio, ¿ok? Es decir, todos los objetos que están alrededor de una persona infectada están expuestas, digamos, a estos aerosoles, a las manos, por ejemplo, el celular o manillas, donde uno se filma o donde abre la puerta, pueden estar, digamos, también con partículas virales, y uno al tocarlos podría finalmente llevárselo a la cara, a los ojos, la nariz, boca, y contagiarse. Y por eso el llamado es, por favor, mantengan distancia y lávense las manos cada vez que pueden, si es que han estado en un lugar donde transcurren bastantes personas. Eso es, digamos, el llamado, y que lo tomemos en serio, porque tenemos que frenar esta tasa tremenda de aumento que en Chile en este momento tenemos diariamente un aumento también del 28%, ¿ya? Y vamos a llegar a este mismo, digamos, nivel espantoso de exponencial, inmanejable, que se está enfrentando en este momento en Europa y que la gente no ha tomado en serio, no ha cumplido, digamos, la idea del distanciamiento, de evitar contacto. Eso es lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, Nicole.
Tenemos varias preguntas que nos hicieron en la parte previa a iniciar este video, personas que estaban interesadas en tener algunas respuestas. Voy a partir con una pregunta que es bien general, pero antes me gustaría presentar a dos integrantes más de este conversatorio, de este panel. Una de ellas es Paloma Molina. Paloma Molina es socióloga de profesión, se organiza con sus vecinos desde el estallido social en la Asamblea de Las Palmeras, asamblea que lleva 5 meses de funcionamiento y participan de la coordinadora de cabildos y asambleas de Providencia. Por otro lado está Julia Mulet de la Asamblea de Plaza Lillo. Ella es médico cirujana, residente de psiquiatría de adultos de la USACH y participa en el cabildo Plaza Lillo de Ñuñoa, que pertenece a la CAT. Entonces, ellas traen, son voceras de sus asambleas y traen varias preguntas de esas asambleas. Voy a partir traspasándoles a los panelistas una pregunta que me parece que es la más general y que nos puede ayudar un poco como a ir visualizando mejor el panorama de esta epidemia. Claudio pregunta, ¿vamos al destino de Italia y España? Es decir, miles de muertos. ¿Estamos en una simple estrategia comunicacional para no causar pánico? Les dejo abierto para que nos puedan enmarcar un poco acerca de esto. Quizás Nicole podrías partir. Aquí estoy con audio, ok, gracias. Ok, me encantaría mostrar el gráfico, ¿ya? Pueden buscar, los que usan Twitter, hay un moderador súper bueno que se llama Tomás Pérez Hackle, que ha publicado en su página, digamos, diariamente prácticamente, el aumento de casos que se están midiendo en Chile y la proyección a partir de ellos. Definitivamente sí, o sea, ya somos, digamos, la tercera cadena donde eso está pasando, primero en Asia, después en Europa, y ahora como tercera ola está llegando al continente americano, ¿ya? Y las medidas que han tomado los distintos países para restringir el contacto y la transmisión han sido muy, muy diversos a nivel global. Todos tenían como eje, obviamente, el diagnóstico, pero yo diría, bueno, que China ha reaccionado de una manera muy, muy absolutista, asombrosa, digamos, de ese shutdown total de gran parte de la población, y de esa manera ha logrado, digamos, cuando llegó a 80.000 casos, ir disminuyendo, digamos, esta curva. Cuando esto llegó los primeros países donde esto llegó fue Corea y Singapur y Hong Kong, digamos, Hong Kong como parte de China. Me está faltando alguien, Corea, Japón, sí, Corea del Sur, Hong Kong sí. Y ellos, a ver, el país, yo creo que, bueno, cada uno ha tenido estrategias distintos, pero son 3 lugares ejemplares que han logrado frenar el aumento diario de estos casos y están en otra situación hoy en día. Ustedes no han escuchado estas noticias escandalosas, entonces ellos tienen lo que se llama, han logrado aplanar la curva, ¿ya? No están en esta fase exponencial, que yo le explicaba que es alrededor del 32% a nivel mundial, y que está todavía ocurriendo, digamos, en muchos países en Europa, en Estados Unidos y también hoy en día en Chile, ¿ok? Entonces, con las medidas que se han tomado hasta este momento en Chile, digamos, comparado con la experiencia positiva de Asia, de evitar los contagios y lograr aplanar este aumento diario, vamos a encontrarnos en el mismo escenario. O sea, yo no quiero generar pánico, me carga, pero yo creo que hay una responsabilidad de salud pública gigante que hay que tomar en serio, ¿ya? Si no hemos detectado estos casos ahora, este fin de semana, digamos, es porque probablemente no los hemos medido, y si medimos solamente personas, digamos, con fiebre, hoy día, yo sé, aparentemente bajaron la temperatura como requisito a poder hacerse el test a 37, algo grados, 8, sí, 37,8, no estamos viendo muchas personas infectadas y por lo tanto no lo estamos aislando y por lo tanto no vamos a aplanar la curva. Les doy ejemplos como Alemania. Alemania lleva un mes tratando de implementar distanciamiento social, ha cerrado los colegios al igual que en Chile como una medida, ya llevan un mes en esto,
¿Qué más están haciendo? Han cerrado todos los espacios públicos prácticamente, y solamente, digamos, mantienen el ritmo laboral, que todo el mundo que no puede trabajar desde la casa solamente va a su lugar de trabajo, y con esas medidas no han logrado disminuir los casos, ¿ya? Están en esta curva absolutamente exponencial, y por eso la canciller Merkel ayer anunció, digamos, la prohibición de contacto entre personas, ¿ya? O sea, en vez de decir, hagamos cuarentena, porque en Alemania es un país que defiende mucho sus principios democráticos, sus libertades, ha tratado de tomar un intermedio de enfocar en los contactos. Y otros países como España, Italia, yo creo que o sea, hay mucha gente que no se ha tomado en serio, que han hecho fiestas del coronavirus, han pensado que la cuarentena es como una especie de tiempo libre, ¿ya? De regalo, y se han juntado con sus amigos, etc. Y por supuesto de esa manera ha propagado el virus. Por lo tanto, estos países hoy en día están en el drama que conocemos, y si no nos apuramos acá en Chile, estamos realmente a 2 semanas, 10 días de enfrentar 10.000 casos. Eso es lo que dice la predicción, digamos, en los modelos que manejamos. Entonces, sí, lamentablemente, tenemos la muy valiosa oportunidad ahora de poder frenar y no llegar a eso. Y cada día vale, cada día que no tomamos medidas más drásticas es una pérdida, porque una vez que llegamos a 10.000, 40.000 y más casos, va a ser más difícil reprimir esto. ¿Cómo lo volvemos a achicar esto? Es muy difícil. Y por eso la acción tiene que ser ahora. Y es la presión que los científicos estamos, digamos, ejerciendo sobre nuestro ministro de Ciencia en este momento, pero también estamos apoyando a los alcaldes que han sido, digamos, los primeros en reaccionar en esta, digamos, de forma más drástica. Perfecto. Julia, estabas ahí pidiendo la palabra. Ahí creo que se escucha. Perfecto. Ya, súper. Sí, quería dar como mi impresión respecto a todo el crecimiento exponencial y al llegar a la catástrofe que están viviendo Italia y España. Y es en verdad súper difícil porque hay muchas variables que están involucradas en saber cómo va la curva, digamos. Variables desde locales, de densidad poblacional en cada territorio, por ejemplo, hasta variables como capacidad diagnóstica, de efectivamente se le están tomando a todos los casos sospechosos el test. Y por ejemplo en España y en Italia tenían una política sanitaria de no tomarle a todos los casos sospechosos, sino solo los graves. Nosotros, y todos los países en el mundo han tomado diferentes medidas, porque nadie tiene una receta de cocina, porque esto es demasiado nuevo. Y claro, se estaba viendo que la curva era exponencial. Ahora, yo he visto que los últimos días está subiendo 100 casos diarios. Y ahí, bueno, ya parece no ser exponencial los últimos 3, 4 días. Pero, ¿dónde está como la clave? Es que tal vez, en verdad, no estamos diagnosticando todos los casos sospechosos. Entonces, se está hablando mucho de un subdiagnóstico. Claro, en ese sentido, podría verse aplanada la curva, pero no podemos saberlo porque qué tanto es el subdiagnóstico que tenemos, y ahí está esa incertidumbre que en verdad nos va a costar mucho ponernos de acuerdo. Algunos van a decir sí, está subdiagnosticado, otros no. Entonces, los esfuerzos como sanitarios que se están haciendo ahora es tratar de diagnosticar la mayor cantidad de casos posibles, sospechosos o no, y eso nos va a cambiar las estadísticas completamente. Por ejemplo, en Italia la letalidad es como alrededor del 7%, pero el N que tienen, como de todos los casos diagnosticados, es muy bajo, porque no están teniendo buenos diagnósticos, o no están diagnosticando todos los casos, a diferencia de otros países. Entonces las variables involucradas son hartas. Es difícil, pero lo más importante y lo que se ha visto en los sistemas exitosos como el de Corea del Sur, es el aislamiento social, por una parte,
en enfocar todos los esfuerzos gubernamentales para aumentar la capacidad de testeo de todos los casos sospechosos bueno, ahí yo le agregaría otra patita, digamos, que es como organizarnos territorialmente, porque no todos vivimos la pandemia de la misma forma. Como decía, no sé, el compañero recién, Paulo, algunos tenemos a lo mejor tarjeta de crédito para poder comprar delivery o a distancias, pero otros no la tienen, no tienen ese acceso, no tienen esas facilidades y van a tener que exponerse más. Entonces, es difícil y ojalá poder sacar la mayor cantidad de ideas de estas reuniones para poder afrontar esto de la mejor forma, que en verdad no hay una receta de cocina, entonces es muy especulativo todo. Muy bien, muchas gracias. Paulo Villarroel. Gracias. Mira, claramente hay un subregistro de los casos confirmados. O sea, no es que haya un subregistro, es que muy probablemente hay más casos confirmados de lo que se están informando por cómo se toman, digamos, porque se le toman los exámenes y el test a personas que son sintomáticas y que tienen una alta sospecha de contraer la enfermedad. Hay un grupo grande que son los asintomáticos que andan dando vuelta y que al no presentar síntomas, no consultan el servicio de urgencia, probablemente ellos mismos no toman ninguna medida mayor de resguardo y sus personas alrededor tampoco. Aun cuando después pueden desarrollar la enfermedad porque estaban contagiados, pero estaban dentro del grupo asintomático. Recordemos que un gran porcentaje de gente que tiene la enfermedad cursa la enfermedad sin ningún síntoma o síntomas súper pequeñitos que en realidad no significan muchas cosas. Por tanto, se estima y se han visto algunos registros que probablemente hay 3 o incluso 10 veces más de los que hay actualmente confirmados debido a este grupo de contacto y que no está identificado. Y ahí yo quiero hacer un alcance súper potente que tiene que ver con que ciertamente el distanciamiento social, el no estar a menos de 1 metro, 1,5 metros de las personas, es fundamental porque la transmisión es por esa vía en gran sentido. Pero hay otro elemento que es clave, es que las personas que son confirmadas con coronavirus, de alguna forma, hay que aislar a esta persona, sacarla del sistema, dejarlo en su casa, pero además a sus contactos. Eso significa que la persona que sale diagnosticada como positiva o que está en sospecha, o sea, cualquier persona que vaya a la urgencia y tiene algún síntoma y le toman el examen, es un sospechoso, hasta demostrar lo contrario. Por tanto, esa persona tiene que irse a la casa encerrado y tomar las medidas porque el examen se va a demorar un par de días por un tema de saturación de los exámenes, pero hasta no tener esa certeza del examen, que es certeza entre comillas, ahí también hay un factor de ahí que puede salir negativo siendo positivo después en un futuro, pero esa persona es sospechosa, por tanto hay que aislarla. Y esa persona tiene que tratar de reconstruir su vida de los últimos días para que esas personas con quien tuvo contacto también se aíslen. Y si alguno presenta síntomas que le hagan sospechar, digamos, de que pueda estar cursando con la enfermedad en estado un poquito más avanzado, que es básicamente fiebre, dificultad respiratoria o disnea, dolor de garganta en la mayoría de las personas, o dolor muscular en algunas personas también se ha visto que tiene la persona, o cefalea, dolor de cabeza. Esas personas, claro, esas personas van a ir al servicio de urgencia y van a consultar, pero hay personas que no. Pero todas las personas son riesgosas. Yo creo que aquí básicamente tenemos que asumir que todos son fundamentalmente potenciales diseminadores de esto, digamos. Es como el VIH. El VIH somos todos potencialmente peligrosos. Y no porque conocí a alguien ahí y tuve algún encuentro con una persona y después no la veo más, no va a pasar nada, o porque la conozco hace 10 años tampoco, porque todos son potenciales contagiados, son potenciales transmisores del virus, y por tanto hay que tomar medidas en todos los casos.
claro, cuando hay alguien que lo sé, lo conozco, lo identifico y le pongo una marca, si tú tienes coronavirus, tal vez es más fácil decir, ok, este y todo este grupo lo saco. Y yo creo que hay que generar una serie de esfuerzos de política que yo creo que no se están haciendo adecuadamente. Por ejemplo, a mí, aparte, yo les comentaba el tema que mis compañeros de trabajo me preguntan cada 6 horas si tengo fiebre y si tengo algún síntoma. Pero, por ejemplo, de así, si uno es una estructura jerárquica a nivel país, así como de la Seremi o del Ministerio, del Servicio de Salud, del consultorio, no sé, de alguna cuestión, eh, que me hayan controlado, pues yo podría haber salido. Yo podría estar mintiendo todo este rato y en realidad haberme paseado por 20.000 lados y nadie lo sabría, solamente yo. Eh, pero claro, yo me he quedado en la casa porque probablemente tengo un nivel porque quiero hacerlo y porque uno en definitiva, más que por mí, en definitiva lo que uno tiene es proteger al resto. Porque probablemente yo si tengo algo voy a cursar con una enfermedad súper benigna, súper light, pero quizás con la persona que contagie no, o bien esa persona también no le pasa nada, pero esa persona contagia a otro que justo cuidaba a un adulto mayor con cáncer y quedó la embarrada. Entonces, esto básicamente es un tema de solidaridad con el resto. Yo me estoy protegiendo más que por protegerme a mí, por proteger al resto. Y eso es algo que más allá de las medidas que pueda tomar el gobierno, el Estado respecto a cuarentena o lo que sea, yo creo que hay que generar esta conciencia social de que primero todos nos necesitamos uno a otro. Esto tenemos que estar todos juntos porque no sacamos nada con que un grupo se quede en la casa y el otro haga fiestas por todos lados. Eh, Tenemos que estar todos en contra de esto, en contra del virus me refiero. Eh, por otro lado, las personas que se contagian o que son contacto o que tienen noción o están en sospecha de aquello, tienen que avisar a las instancias necesarias y tienen que aislarse, aunque nadie se los diga. Es como, ándate para la casa, por favor, porque vaya a contagiar. Entonces, no sé si se van a implementar medidas más rigurosas de seguimiento, control. Yo entiendo que sí, me parece que algo se va a hacer algo respecto al ministerio de poder hacer un mejor seguimiento y control de las personas que están en esta instancia, eh, pero si no hay conciencia de las personas de quedarse en su casa con este aislamiento, distanciamiento social, la verdad es que no va a servir de nada. Entonces, hay que generar eso. Esto es por el resto, no es tanto por mí o por cada uno de nosotros que estamos acá, sino que para proteger al resto. Y que tiene que ver con la población que está mayor en riesgo, que fundamentalmente son personas mayores, adultos mayores o más de 60 años en general, y que personas que tienen alguna enfermedad crónica, y esas personas son las que en general van a tener un curso de enfermedad un poquito más severa. Y por otro lado, los servicios de salud en forma normal ya están medio saturados, especialmente los privados también, pero más que nada los públicos, sin coronavirus. O sea, si uno saca el factor coronavirus de todo esto, ya los servicios de urgencia ya están en un nivel de estrés bastante alto, porque, claro, no estamos con el coronavirus, pero actualmente hay gente que se sigue infartando, hay gente que sigue teniendo accidentes vasculares, hay gente que sigue teniendo accidentes de tránsito, hay gente que se sigue intoxicando, hay gente que sigue teniendo descompensación de enfermedades crónicas, hay gente que les pasan cosas. Esto no significa que solo atiendan coronavirus en los servicios de urgencia, siguen atendiendo todo, más todo este grupo de pacientes que pueden presentar esta patología. Y que, en definitiva, el atender a un paciente con coronavirus en un servicio público o en cualquier servicio de urgencia, en realidad, es bastante complejo, porque primero, si hay un sospechoso, hay que tratarlo con aislamiento. Aislamiento significa que hay que sacarlo, no puede estar ahí en la sala de espera, no puede estar en un box esperando, hay que sacarlo a un lugar donde no tenga contacto con personas. Las personas tienen, o el personal clínico tiene que vestirse, tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse gorro, mascarilla y una serie de cosas. Probablemente va a requerir equipamiento exclusivo o que va a demorar la atención. Entonces, en un paciente X uno se demora media hora en atenderlo y en este paciente se va a demorar 1 hora en atenderlo. Y si son muchos, es complejo, porque en definitiva lo que se busca con todo esto, con poder tomar a las personas y aislarlas, es que no se siga diseminando el virus por la comunidad, digamos, y que la atención a las consultas a los servicios de urgencia sean
o no sean tantas de tal forma que los servicios sanitarios sean capaces de equiparar la demanda. Porque si llega una masa muy grande, no hay capacidad, básicamente. No hay capacidad física me refiero a estructura, no están los aislamientos suficientes, tal vez no tienen los equipamientos suficientes, no tienen el personal suficiente para atender a todos los que están consultando. Pero ahora hay mucha gente, por lo que yo he podido saber y ver, hay mucha gente que está consultando el servicio de urgencia por cualquier cosa, digamos. Es como, hoy tengo resfrío y puedo tener coronavirus. Resulta que sobrecarga el sistema que ya está sobrepasado, y ciertamente hay personas que, aunque puedan tener coronavirus, si están bien, quédense en la casa, porque en definitiva el tratamiento es quedarse en la casa y paracetamol y punto. Excepto que tenga más grave, y ese grupo sí hay que cuidar el servicio, porque a eso sí hay que dedicarle tiempo. Pero el tema es aislarse y crear esta conciencia sanitaria social, por llamar de alguna forma, en donde comprendamos que todos somos potenciales transmisores del virus, tengamos o no confirmación por el test, y por tanto hay que mantener distancia, hay que dejar de saludar a las personas por un tiempo con contacto físico, hay que tratar de ir a aglomeraciones, y un tema relevante, otro, tiene que ver con que uno también hace mucho como de imitación. O sea, si yo veo a las personas que, no sé, que todas van para allá, lo más probable es que yo también vaya para allá. Es un tema... entonces, si todos hacen algo, o si todos nos quedamos en un cierto lugar, probablemente todos los vamos a hacer, porque tendemos a seguir esta masa. Nos volvemos un poquito irracionales. Nosotros tomamos decisiones en general irracionales, eh, y una de las formas en que tomamos decisiones tiene que ver con que seguimos al grupo, digamos. Y si el grupo está por cualquier parte, vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, en particular, por ejemplo, yo les comentaba respecto a que yo vivo en un condominio, en un edificio. Nosotros le avisamos al administrador del edificio que yo me voy a quedar en el departamento, tranquilo, pero dada esta contingencia, no solo la mía, sino que probablemente quizá hay más personas en esa condición, se tomaron ciertas medidas de mayor rigurosidad con mayor limpieza de las áreas comunes, de limpiar los ascensores, que es como un lugar donde uno lo manosea harto, tratar de que los niños no jueguen todos juntos, porque los niños, a pesar de que no desarrollan la enfermedad, sí son posiblemente transmisores. Entonces, tratar de evitar conglomeraciones de personas y mantener la mayor limpieza posible de las áreas, y las personas que son positivas o que son contacto tienen que estar aisladas. Y aquellos que presentan algún signo de gravedad tienen que ir a servicio de urgencia, pero ese grupo, el resto no debería hacerlo para no sobrecargar los sistemas, porque claro, esto tiene una curva ascendente y con el tiempo cada vez vamos a ser más que vamos a estar en esto. Sí, es así. No hay otra forma de entenderlo. Puede que sea un poquito menos, un poquito más, o harto menos, pero lo que estamos viviendo ahora no va a ser menos de lo que va a ser en los próximos días, porque así son las curvas de la epidemia. No hay otra forma de entenderlo. Ok, sí, súper. Bien, vamos Matías Goyenechea. Ya. Bueno, la pregunta era respecto a si es que nos vamos a asemejar más a Italia, España, y cómo viene un poco eso. A ver, lo primero que había que decir es que nosotros creo que perdimos una oportunidad. Cuando estaba llegando el COVID-19 a Chile, eran casos importados, y pudimos haber esperado, haber tomado en el fondo esta ocasión para haber hecho efectivamente un proceso de identificación de los casos, de aislamiento, y yo creo que esa oportunidad ya se perdió. O sea, efectivamente hoy día a lo largo del país se perdió el seguimiento de los diferentes grupos de contactos y de los casos y sus contactos, y eso se perdió ya. Yo diría que sobre todo en la región metropolitana, donde tenemos en el fondo la mayor cantidad de casos, es que eso efectivamente ya pasamos a ser no casos importados, o sea, que viene de otro lugar y tiene el virus, sino que es transmisión local, y eso se le llama
en el fondo de transmisión comunitaria. Y en Santiago, y probablemente, y ya yo creo que ya en Ñuble, en Chillán, eso ya efectivamente ya se perdió la trazabilidad de los casos, y de los casos que están identificados por la Seremi, actualmente, hay varios que ya no responden a ninguno de los casos que tenían identificados hasta la fecha. Entonces, se perdió de control ya esto, en el sentido de la identificación de los casos y de la capacidad que tiene el sistema de aislarlo. Entonces, básicamente hoy día tenemos un problema relacionado con eso, de que se pierde un poco ese control. Además de que en el 90% de los casos, y este dato viene de la comisión asesora del ministerio, no tiene un aislamiento factible o garantizado, o sea que efectivamente no están aislados, no hay un seguimiento y un control de esos casos, como pasa con Paulo, por ejemplo. Entonces, efectivamente, muchas de estas personas que estaban con el caso confirmado o confirmados como portadores del virus, están en sus casas, pero contaminaron a su entorno familiar, o no respetaron la cuarentena, y esto se empezó a diseminar. Entonces, nosotros ya pasamos en una etapa como esta, y efectivamente también, aquí hay varios, Julia también mencionaba, que mucho tiene que ver también con la capacidad que nosotros tengamos de poder efectivamente encontrar estos casos. Hasta ahora, la capacidad que se ha tenido ha sido, o sea, de testear, ha sido más o menos baja. Yo diría que en eso tenemos ahí un pequeño problema respecto a eso. Si uno ve, como por ejemplo, los informes que han salido de parte del MinSal respecto a esto, se está hablando de que al menos se están haciendo 2.000 a más o menos 2.000 test como tope. Entonces aquí hay que preguntarse si es que efectivamente cuál es nuestra capacidad de testear que estamos teniendo como país. Perdón, Matías, ¿2.000 test diarios? Sí, o sea, en los últimos días se han aplicado al menos 2.000. Entonces, ese es un tema. Y lo otro tiene que ver con la capacidad que tenemos de confirmar esos tests. Entonces, resulta que el ISP tiene una capacidad casi más o menos de 400, 500 test de confirmación. Entonces, los tests que una persona se aplicó el test, le dio esa muestra, dio positivo, por ejemplo, va al ISP y se está demorando entre 48 y 72 horas en aparecer después confirmado y aparecer en la estadística. Entonces, hoy día los 600 casos que tenemos, en realidad son de hace 4 días atrás, esos últimos casos. Hasta ahora, los casos se han comportado un poco en más o menos de acuerdo a las proyecciones que se tenían en la Escuela de Salud Pública. Yo tuve acceso un poco a esa información, uno la puede encontrar en la página de la escuela, y en las simulaciones que ahí se planteaban, es que nosotros para esta semana 4, nosotros deberíamos estar entre los 1.200, 1.300 casos. Pero tenemos este desfase. En la simulación que se ha comportado hasta ahora bastante, más o menos bastante exacta, que la hizo el profesor Mauricio Canals, nosotros a la semana 7, 8 tendríamos nuestro sistema de salud colapsado. Ese es un poco el pronóstico que hay, pero efectivamente las cosas que nosotros podamos hacer pueden hacer la diferencia. Entonces se habla esto del cierre, una política para hacer esto es, para enfrentar estos virus, es la pesquisa activa, o sea, buscar todos los casos, aislarlos y generar cuarentenas selectivas. Otra opción de política en esto es generar los lockdown o los cierres de las ciudades. Y eso igual a mí me interesaba como plantearlo como una alternativa que es importante porque se ha estado, o sea, toda la semana pasada se habló un poco de la cuarentena. A mí me pareció bastante complejo, por ejemplo, que el ministro de Salud saliera homologando estos lockdown con toque de queda y haciendo que ambas cosas sean lo mismo. Y en realidad eso no es lo mismo.
Cuando se habla de lockdown, se habla en el fondo de un cierre de la ciudad, pero manteniendo los servicios esenciales, para efectivamente evitar de que las personas tengan problemas de desabastecimiento. Esto tiene que ser con medidas de mitigación en términos económicos, y esto es todo un abanico de discusión que tiene que ver con eso, qué pasa con los informales, qué pasa con las licencias. Hoy día salió una polémica en torno a los casos, como ejemplo como Paulo, no pueden tener licencia, y se las van a rechazar por un instructivo del Ministerio de Salud. Entonces, tenemos ese tipo de problemáticas que hay que abordarlas a la hora de generar una política como esa. Pero ¿qué es lo que permite hacer un lockdown, un cierre de la ciudad? Permite que al estar todas las personas en sus casas, el virus se transmita menos, porque es una medida de distanciamiento que efectivamente hace de que la tasa, en el fondo, de transmisión del virus reduzca su velocidad y permita que efectivamente los sistemas de salud puedan rearmarse, tener más test y generar posterior a este tipo de medidas, que una vez que se va relajando esta transmisión, uno puede ir relajando esas medidas para después volver a aplicar una medida, una lógica de testeos masivos y de cuarentena selectiva. Entonces uno puede ir manejando un poco eso. Y un último elemento que me parecía que es clave de las enseñanzas que hemos tenido de los últimos meses, de este último mes y 2 meses, entre Wuhan, lo que pasó en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, es de que hay que tener especialmente cuidado con los paulos. Vuelvo a sacarte a colación. Pero tiene que ver en el fondo con los equipos de salud. Los equipos de salud son los más expuestos en esto. Y los reportes que tenemos de parte de los gremios de salud, del colegio médico, es que en muchos lugares tenemos quiebres de stock de los implementos de protección personal. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que nosotros podemos, en el fondo, reemplazar y comprar camas y habilitar espacios riesgo para, qué sé yo, para tener aislados a los menos graves. Podemos comprar ventiladores, pero formar un médico, formar un enfermero se demora años. Entonces no vamos a tener la capacidad de reemplazar esos equipos que puedan estar en cuarentena. Entonces yo creo que, además de todas estas medidas, que yo creo que hasta ahora, si bien yo no estoy de acuerdo con el ritmo en las cuales se han tomado, estoy de acuerdo que van en un sentido positivo las que ha tomado el gobierno. Pero efectivamente un énfasis importante es cuidar a nuestros cuidadores, por así decirlo. Eso es lo que quería como aportar en torno a este punto. Muchas gracias, Matías. Es bien preocupante lo que nos cuentas, la desorientación en términos de oportunidades de las medidas que se han tomado. Nos preocupa bastante. Paloma tenía la mano pedida hace un ratito. Estás en silencio, Paloma. Ahí estamos. Listo. Ahí sí. Hola, sí, mira, quería tomar la pregunta que realizó Paula Silva desde Cabildo Plaza 18. Ella pregunta cómo sugieren organizar las comunidades de edificio o las casas de la comuna, el uso de áreas libres, en este caso de pandemia. Entonces quería un poco responderlo desde la perspectiva que tenemos nosotros desde la Coordinadora de Cabildos de Providencia. Primero, entender que, como ya venimos hablando hasta ahora, la salud es un problema social. Es un problema que además tenemos que responder como comunidad, y entendiendo de que hay un clima de alta incertidumbre y un abandono estatal profundo, y donde entendemos que hay un montón de medidas que no estamos entendiendo bien hacia dónde se dirigen, o sea, toque de queda, cuando en realidad debería haber cuarentena, como está sucediendo en el resto del mundo. En realidad, ¿cómo afrontamos esto de una forma comunitaria? ¿Cómo somos capaces nosotros de responder como nuevo Chile, básicamente, a esta nueva crisis? Entonces, frente a esto, nosotros nos planteamos como 3 grandes grupos de riesgo. Uno son la cantidad de personas viviendo en soledad, sobre todo los adultos mayores.
Segundo, pensar en todos aquellos grupos de riesgo, como las embarazadas o las personas con enfermedades crónicas. Y el tercer grupo tiene que ver con los contagiados que están hoy día en cuarentena sin poder salir de sus casas. Entonces, frente a eso, como coordinadora de cabildos, hemos pensado en varias iniciativas que podían ponerse en efecto, y también quería preguntarle a ustedes, a los expertos, qué les parece. La primera es que estamos levantando una red de apoyo mutuo, una red solidaria de asistencia, en donde mediante un formulario de Google Forms, que además pensamos ir a hacerlo casa por casa, hacer una especie de catastro para identificar a los vecinos de la comuna que se encuentran en condiciones más vulnerables, y a la vez también ser capaces de reconocer a todos aquellos que somos capaces de prestar ayuda, o sea, todos los que somos capaces no solamente de ir a comprar, sino de estar ahí en el apoyo moral también, de asistencia, de conversar, de superar un poco esta soledad que nos impone la cuarentena. Entonces, primero es eso, y voy a dejar después el link en el YouTube para que puedan inscribirse en esta red solidaria de apoyo. Segundo es que nosotros como coordinadora y también como asamblea territorial estamos levantando reuniones online, tal como estamos haciendo hoy día, que es tremendamente fundamental para no perder los lazos comunitarios que hemos establecido desde octubre hasta ahora. Es tremendamente fundamental que seamos capaces de fortalecer nuestras redes de apoyo, especialmente en este momento. Para esto también hemos establecido vocerías rotativas entre nosotros las asambleas para poder levantar una especie de voz oficial, asesorados por grupos de salud, en donde podamos entregar información fidedigna y un poco desmentir una gran cantidad de información falsa, de memes o de WhatsApp o de audios que de repente llegan de la Universidad de Chuchunco, que hablan de que hay que, no sé, hay un montón de información dando vuelta en nuestros grupos de vecinos, que nosotros como asambleas consideramos súper importante entregar una voz oficial, y también considerando que tenemos una autoridad que ya sabemos todos bien que está tremendamente delegitimada y donde hay un vacío de poder profundo para enfrentar esta pandemia. Entonces, eso un poco, quería comentarles a ustedes esas iniciativas, y qué les parece a ustedes, o si tienen ustedes alguna sugerencia como expertos en salud que nosotros pudiéramos recoger como organizaciones territoriales. Muchas gracias, Paloma. Paulo. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paloma. La verdad es que el identificar en los distintos grupos personas que son más vulnerables, yo creo que es un elemento súper clave, por un lado, y por otro, lo que mencionaba, personas que podrían ayudar a este grupo de personas más vulnerables. Así que yo estoy de acuerdo 100% con lo que dice Paloma. Me parece súper bueno el generar esta instancia de hacer un levantamiento de quiénes son aquellas personas que podrían tener una condición, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, gente que está sola y si tiene que estar aislada no puede salir, digamos, o que por algún tipo de condición no puede hacerlo, y armar esta red de apoyo para cosas súper del día a día, digamos, ir a comprar el pan, ir a comprar la bebida, hacer un trámite, etcétera, ir a buscar los medicamentos al consultorio, cosas que son súper del día a día, pero que cuando uno está aquí encerrado, sin posibilidad de salir la puerta, por algún motivo se pasa, digamos. Y lo otro que es súper importante es el tema de la salud mental de las personas, porque, claro, probablemente para nosotros es más simple el vivir esto, porque uno se conecta a través del computador, el WhatsApp, y uno más o menos ya tiene una red de apoyo virtual. Pero muchas personas, adultos mayores, no tienen esta posibilidad, y el que no lo vayan a ver, el que no lo visiten, digamos, físicamente, podría ser un elemento que podría generar un estrés mayor. O sea, ya están viviendo un estrés porque escuchan en la tele todo el día hablando de esto, de muerte, de cosas así, y además que mi familia no me viene a ver, entonces hay que hablar con ellos, hay que armar estructuras, las personas tienen que estar claras de que no lo vamos a visitar por ahora, por justamente protegerlo a ellos, porque si no yo lo puedo contagiar sin quererlo, pero no significa que no haya que hacer esto. Nosotros estamos ocupando esta herramienta de videoconferencia, se puede ocupar con la gente, tal vez con algún entrenamiento no muy elevado, llamar por teléfono, que sientan presencia tanto de los familiares como esta red de apoyo que mencionaba Paloma, pero yo creo que eso es más allá de las medidas que mencionaba, esta de limpieza, cosas así, y evitar conglomeraciones.
Pero yo creo que esas medidas, identificar a las personas con más requerimientos y red de apoyo, yo creo que es clave. Eso. Muy bien. Julia. Ya, ahí sí, ahí tengo audio. Sí, quisiera como aportar un poco la experiencia que tuvimos como la Asamblea Territorial de Plaza Lillo, y acotar algunas cosas. Por ejemplo, el grupo de riesgo, quienes están más vulnerables ante esta situación, sí o sí los adultos mayores. Se ha visto que este grupo etario, la edad es la que generalmente tiene mayor letalidad la enfermedad, por lo tanto ese es el grupo que debería estar más aislado y debemos proteger más, también porque tienen menos funcionalidad muchas veces en las actividades de la vida diaria. Se movilizan más, con mayor dificultad, muchos a lo mejor no manejan, es difícil que se movilicen en transporte público, entonces ahí un rol súper importante va a tener los cabildos y las asambleas territoriales, que afortunadamente tuvimos como esto del estallido social previamente, y que tenemos como cierto training en tratar de reconstruir ese tejido social y tratar de apoyarnos como comunidad en eso. También otro grupo importante, bueno, también sabemos que Ñuñoa, por ejemplo, tiene muchos adultos mayores, es una comuna que tiene adultos mayores, entonces ahí tenemos que hacer un levantamiento de información y organizarnos territorialmente para poder ayudar mejor a los vecinos. Lo mismo con los edificios, o sea, a nivel de edificio, en mi edificio, por ejemplo, se organizaron cerrar gimnasios, cerrar piscinas, cerrar los espacios comunes para no tener ese riesgo. Y tal vez en algún momento se planteó qué vamos a hacer con los conserjes, porque también hay algunos conserjes que viven en otras comunas, viven muy lejos y ellos viajan en transporte público, lo que igual es un problema. Entonces, de alguna forma va a haber que organizarnos para a lo mejor mantener esos sueldos, pero que ellos se queden en sus casas, para no perjudicarlos, organizarnos nosotros como vecinos, hacer turnos, tal vez poner otro sistema de ingreso al edificio, pero aquí requerimos mucha iniciativa y poder local, digamos, porque todas las realidades son distintas. También la gente que tiene precariedad laboral es un grupo de riesgo, creo yo, porque ellos son los independientes, los que boletean, son los que a lo mejor es más fácil que rompan la cuarentena porque necesitan de verdad mantenerse laboralmente activos, no tienen una seguridad laboral como en mi caso, que soy funcionaria pública, por ejemplo. Entonces ahí habría que hacer un catastro. La pobreza, ya lo mismo que hablaba, muchos tenemos a lo mejor más recursos para no movernos y tener cosas como delivery o comprar por internet, pero hay gente que simplemente no puede. La información, es súper importante que veamos qué es cierto, qué es falso, ser bien crítico, preguntar, siempre tratar de no compartir cualquier cadena o cosas, porque al final eso influye en un deterioro de la salud mental, de mayor preocupación, mayor angustia, mayor ansiedad, y eso al final no favorece mucho. Y por otra parte, instarlos a que se vuelvan a organizar territorialmente, ahora por Zoom o por otras plataformas, pero que se vuelvan a organizar de forma local para que resurjan esto de las asambleas territoriales, que van a ser súper importantes. O sea, no todo tiene que ver con el sistema de salud, sino también cómo nosotros vamos a ocupar el mejor lugar de acuerdo a nuestras capacidades para poder apoyar a un otro. Eso, más que nada. Perfecto, muchas gracias, Julia. Vamos ahora a pasar a una ronda porque hay infinidad de preguntas, muchas preguntas. Quiero mencionar a dos personas que nos están ayudando aquí en los controles. Gustavo Silva, que está haciendo todo esto posible a través de las conexiones a YouTube, a través del Zoom y todo. Y Aquiles Moreno, que nos está ayudando recopilando todas las preguntas que están apareciendo por YouTube. Aquiles participa de la Esquina de la Dignidad y Gustavo de la Asamblea Plaza Guillermo Frank. Entonces vamos a ir
mencionando las preguntas, y le voy a pedir a los panelistas que quieran responder que me hagan una seña para darles la palabra. Tenemos una primera pregunta que hace Carlos Donoso. ¿Cuál sería la mejor manera o forma que eficientemente debiese adoptar el gobierno para que esta pandemia no siga avanzando en nuestro país? ¿Quién se anima a responder? ¿Sí? ¿Quizás Matías? ¿No? Va, estoy... ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Creo que Nicole Matías, ¿nos estaba puedes...? levantando, pidiendo la mano. Disculpa, Nicole, no te vi. Disculpa. Dale, Nicole, por favor. Disculpa, no te vi. Yo creo que lo que está clarísimo, perdón, son varias cosas que ya hemos conversado, ¿no? Una cosa es poder visibilizar dónde están los infectados como columna vertebral de la respuesta, digamos, frente a este brote, y ya perdimos la oportunidad, ya lo han dicho varios, ya no lo estamos viendo, y por eso en este momento necesitamos una medida más drástica para poder evitar llegar a esta curva completamente exponencial a la cual ya nos encontramos derechamente, ¿ya? Entonces necesitamos que mientras antes posible, digamos, se evitan los contactos entre personas, ¿ok? Entonces hay distintos países que han aplicado distintas fórmulas, como también lo hemos conversado, Matías lo ha descrito súper bien con los lockdowns o las cuarentenas, o como en Alemania dice, provisión de contactos entre personas. Necesitamos una medida extrema ahora ya. Eso yo creo que es la respuesta, digamos, la respuesta que, digamos, el gobierno, el Estado tiene que tomar ahora. Si no, vamos a realmente encontrarnos en una catástrofe, en un tiempo muy pronto, 2 semanas más, 3 semanas más, vamos a empezar a realmente vernos sobrepasados con esto. Entonces la idea sería aplicar, digamos, una medida muy drástica ahora para evitar los contactos. A su vez el Estado tiene que liberar ayudas, ya lo hemos hablado, que hay muchas personas en situaciones muy precarias de ingreso, tenemos muchas pequeñas empresas que si no venden van a quebrar, etc. Y yo creo que para todo eso necesitamos ahora ayuda económica, necesitamos apoyo para que estas personas puedan cumplir con esta... evitar estos contactos, ya sea una cuarentena obligatoria o de otra forma manteniendo sí los servicios básicos del país, ¿ya? Yo lo veo súper difícil porque hemos visto, por ejemplo, hoy día en la mañana el metro nuevamente, eso a pesar de que tenemos, digamos, ya restricciones, o sea, hay mucha gente que está haciendo home office, tenemos los niños en la casa, todas estas medidas no, digamos, no van a servir mientras que una gran parte de la población sigue circulando y sigue usando espacios públicos con atochamiento. Por ejemplo, transporte público, por ejemplo, las ferias, los lugares de gran abastecimiento de productos donde se encuentran muchas personas a la vez. Todo eso hay que desarrollar un plan muy detallado ahora, como digamos, por un tiempo delimitado, 2 semanas, 4 semanas, se pueden, digamos, intervenir en estos contactos persona a persona, hasta poder lograr estar en esta posibilidad de trazabilidad. Y para lograr esa trazabilidad de ver dónde están las personas infectadas, necesitamos aumentar en ese tiempo, a su vez, en estas 2, 4 semanas probablemente más que 2, nuestra capacidad diagnóstica, ¿ya? Están trabajando, digamos, en el tema de diagnóstico full, ya lo hemos conversado. Esas son las medidas. Tienen que ser medidas extremas ahora. Cada día que no lo estamos tomando, estamos perdiendo la oportunidad de poder controlar esto todavía. Perfecto. Julia. Sí, así es súper difícil la pregunta porque no hay, como dije, receta de cocina, pero lo que dio buen resultado en Corea del Sur, que es como el top 10 de quién la lleva en esto, que principalmente el aislamiento social, bueno, y ahí están todas las estrategias que comentaba Matías, del lockdown, y la educación que nosotros
sepamos, por ejemplo, el virus se transmite a 1 metro y medio. Entonces, si vamos a salir a comprar, evitar aglomeraciones, evitar acercarnos a esa distancia, privilegiar las horas de menos gente. Las mascarillas no sirven para la gente que no es un contacto. De partida la que sirve, la mascarilla es la N95, que es esta que es como redonda, y que espero que nadie la compre ni por AliExpress ni nada, porque en verdad el personal de salud la debe usar, y esto como da para largo. La mascarilla debe ser para las personas que toman las muestras de la gente que es sospechosa, no por andar por la calle por ahí. Nosotros podemos aislarnos 1 metro, pero el personal de salud que va a estar expuesto a gente tomando las muestras es la que necesita usar esa mascarilla, y esa mascarilla dura entre 24 y 48 horas. Entonces, por favor, no utilizar esos recursos que son escasos. Por otra parte, la organización territorial, creo que es algo que no se ha estudiado y que podría dar buenos resultados acá. Y lo otro es aumentar la capacidad diagnóstica, que ya estamos en esa fase, porque ya, como decía Matías, Ñuble y la región metropolitana ya no son casos trazables. Entonces ahí hay que empezar a hacer protocolos, y esa es una labor del equipo de salud, y eso principalmente. Perfecto, muchas gracias, Julia. ¿De qué sirve un toque de queda de las 10 de la noche a 5 de la mañana? Una pregunta que hizo Carlos, y yo creo que muchos más nos hacemos también. ¿Quién se anima a responder? Bien, perfecto. Ahí está Paulo. O sea, no mucho. Básicamente, eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomiendan? Esta pregunta la hace Carla Mancilla. ¿Qué recomiendan con respecto al pic del virus si el gobierno aún no llama a cuarentena total en ese entonces? ¿Qué recomiendan respecto al pic del virus si es que el gobierno no ha decretado la cuarentena total en ese momento? ¿Sí? ¿Quién responde por ahí? Levanten la mano. Bien, Matías. O sea, yo diría que ya va a ser demasiado tarde. Lo ideal es que nosotros tomemos ahora medidas esta semana, sería lo ideal. Me parece que varios actores de la mesa social que se conformó el día domingo, al menos el rector Ennio Vivaldi va a ir a plantear eso mañana, ya lo salió anunciando. Me parece de que es clave que ahora ocurra eso, no que se tomen medidas cuando ya estamos con las UCIs colapsadas, porque eso es lo que va a generar, básicamente son más muertos, lamentablemente. Eso. Chúspilas. Pregunta Camilo Ramírez. Para decretar medidas extremas como la cuarentena total, ¿se consideran variables únicas de nuestro país? Por ejemplo, como la densidad de población u otras. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se están considerando? Ahí Pablo tiene una respuesta. No tengo la certeza de cuáles son las medidas o los variables que están tomando el ministerio, el gobierno respecto a esto, pero o sea, ciertamente no es la única variable. O sea, no es solo la densidad poblacional, debe ser múltiples variables sociales, económicas, sanitarias. También, como es política pública, está el tema, y no creo que debe ser menor, el tema de los distintos grupos de poder, por llamarlo así, que puedan estar presionando para un lado o para otro, y por tanto las variables que se consideran son múltiples. No sé qué prioridad le dan a una a otra, pero ciertamente no es solo una, son muchas. Eso es lo complejo también. Eso. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Elizabeth Mancilla. Dice, ¿un paciente con enfermedad base lupus es más riesgoso si le da COVID-19?
Paloma, ¿tienes respuesta ahí? No, yo tengo una pregunta desde un cabildo, así que alguien responda, algún experto responda a eso. Respecto al lupus, pucha, en verdad sí, las enfermedades que se han visto más asociadas como a mayor riesgo y más letalidad son las enfermedades crónicas, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, y el lupus en verdad se asocia a otras cosas. También por el uso de corticoides, por ejemplo, los pacientes con corticoides tienen más riesgo de ser hipertensos o diabéticos. Entonces, esas son las enfermedades que directamente producen mayor riesgo, pero los pacientes con lupus tienen también otras enfermedades aparte del lupus, y también depende del nivel de gravedad del lupus, pero hay algunos que tienen enfermedad renal crónica, que claramente va a ser de mayor riesgo, porque si hay una falla multiorgánica y ya hay un deterioro previo de la función renal, va a ser un paciente de mucho más riesgo. Así que a esos pacientes que tienen lupus, enfermedades, las que mencioné, tienen mayor riesgo y hay que cuidarlos un poquito más. Yo tal vez quisiera agregar. Muchas gracias, Julia. Sí, Nicole, perdón. Quisiera agregar como que, digamos, un grupo de riesgo que se ha determinado es la gente que toma, digamos, algunos inmunosupresores. Entonces, que a cada uno que tiene alguna enfermedad autoinmune, que se haga él mismo la pregunta, ¿estoy tomando inmunosupresores? Eso es tal vez una forma de definirlo, también según gravedad, etc. Perfecto, muchas gracias. Paloma Molina, la pregunta que tenías por ahí. Sí, tengo una pregunta desde la Asamblea de Aguilucho. Una pregunta para Nicole. Con respecto a los rumores de la generación artificial de este virus, ¿es posible que haya sido generado por el hombre? Sí, sabía que iba a venir una pregunta así. Habría que ser muy creativo. Mira, nosotros, o sea, justamente hace 3 días atrás salió una publicación súper interesante sobre el origen de SARS-2, que produce este COVID-19, y es, digamos, asombroso que realmente se asemeja por un lado mucho a los virus de murciélagos, pero por otro lado tiene elementos completamente nuevos que solamente se han visto en estos pangolines que yo les comenté delante, ¿ya? Entonces, tiene una serie de propiedades, digamos, que encontramos en el medio ambiente, pero también tiene alguna otra propiedad que es completamente nueva, una inserción de 12 nucleótidos que, digamos, permite este corte de la proteína precursora en 2, ¿ya? Y eso permite que una de ellas funcione aún más eficiente. Eso se ha visto mucho en la naturaleza, por ejemplo, para virus influenza, ¿ok? Los virus influenza aviares. Hay muchos traspasos de especie de virus y que en la medida que estos se van adaptando a sus nuevos hospederos, van cambiando, e incluso con mutaciones, digamos, más drásticas, como por ejemplo adquirir estos sitios de corte. Justamente para los virus influenza aviares, digamos, es súper difícil el traspaso de los virus influenza de ave hacia el humano porque infecta la parte baja respiratoria. Y además no tenemos tanto contacto con estos aves, ¿ya? Pero ocurre muy escasamente, y cuando estos virus se adaptan al humano, se encuentran en evolución. ¿Se fijan? Hay gran cantidad de errores cuando ellos son virus todos de RNA, no digo cómo explicarlo simple, que tienen que copiar su genoma, ¿ya? Esto para poder multiplicarse y salir en gran cantidad del hospedero infectado. Entonces, al copiarse a sí mismo, esta maquinaria de copia genera errores, no tiene esta lectura de corrección como nuestras copiadoras de genoma, ¿ok? Entonces, al hacer estas copias, se equivocan y luego ocurre, digamos, una selección natural que favorece a aquel que mejor logra establecerse en el ambiente, en ese caso en el nuevo hospedero, ¿ok? Entonces, es un comportamiento que conocemos, que hemos observado mucho con otros virus. Y por lo tanto, la pregunta como que, pucha, ¿se puede, no se puede? Pucha, hoy en día podemos hacer todo, ¿ya? Podemos crear, o sea, todavía no sabemos crear vida de la nada, ¿ok? Necesitamos una célula viva para crear otro tipo de célula, etc. No sabemos hacerlo todo, pero los virus, sobre todo de RNA,
siempre positivos como los coronavirus, existe la ingeniería genética reversa como para poder fabricar un virus. O sea, eso sería no imposible, pero yo creo que es altamente improbable por muchos factores. Uno, porque encontramos muchos de estos elementos nuevos en la naturaleza, ¿ya? Por un lado. Y por el otro lado, que también todos los investigadores y los institutos que alojan estos investigadores trabajamos con códigos éticos y somos también controlados. O sea, nosotros siempre trabajamos por el bien, por, en el fondo, crear algún antídoto, alguna vacuna, algún antiviral. Nosotros también tenemos que dar cuenta. Yo tengo que contar qué tengo en los freezers. Yo trabajo con antivirus. Y ahora van a estar todos así, los institutos donde yo trabajo van a estar asustados, te voy a decir. Tenemos que, digamos, registrar regularmente, declarar qué es lo que tenemos en nuestros refrigeradores, en nuestros freezers, y no podemos llegar y hacer cualquier cosa. Hay normas éticas, hay financiamiento, etcétera, a nivel mundial hay acuerdos para, digamos, no generar estos especies monstruos, ¿okay? Tendría que realmente va en contra de todos los digamos, acuerdos internacionales y códigos éticos que tenemos como investigadores. Entonces, para mí, yo veo la respuesta de la naturaleza en la, digamos, todo lo que hemos observado históricamente. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Daniela que dice, luego de tener el virus, ¿el paciente se hace inmune? Muchas personas preguntan si se pueden volver a contagiar, que es más o menos lo mismo. ¿Sí? ¿Quién puede contarnos acerca de eso? ¿Puedes repetir la pregunta? Disculpa, me estaba interrumpiendo mi hija. Sí, no te preocupes. Dice, Daniela pregunta, luego de tener el virus, ¿el paciente se hace inmune? ¿Se puede volver a contagiar? Dale, Nicole, por favor. Ok, ya. A ver, podemos hablar, digamos, de los coronavirus en general. Los coronavirus son, la familia de coronavirus son virus, digamos, que infectan una gran diversidad de animales distintos, muchos mamíferos, y también los humanos, y son los virus comunes de resfrío. Y si ustedes se dan cuenta que, digamos, tienen todos los años nuevamente resfríos, y son por distintos virus, pero prácticamente los coronavirus humanos son conocidos por generar una inmunidad, una memoria inmune de corto plazo. ¿Okay? Ahora, existe un estudio muy reciente, que ha salido hace muy poco tiempo, 2 semanas, no recuerdo la fecha, donde se hizo un estudio en primates no humanos con este SARS-2 coronavirus. Se infectaron y a los 28 días después de la primera infección se volvieron a infectar para ver si el virus todavía podía replicar y si los monos presentaban síntomas. Y encontraron que en los 28 días, efectivamente, el virus no podía volver a instalar una infección. Okay, eso les puedo decir. Pero creo que todavía ese estudio incluía muy pocos animales, solo 4, ¿ya? Porque es un temazo trabajar con monos, éticamente hablando. Y por el otro lado, 28 días es una ventana de tiempo muy corto. Por lo tanto, no podemos todavía responder a cabalidad esta pregunta. Está plenamente en desarrollo, no sabemos si este SARS coronavirus 2 se comporta como otros coronavirus humanos. Es probable que no tengamos inmunidad de largo plazo. Y eso sería un gran problema y la única, digamos, forma de salir de esto sería realmente el desarrollo de una vacuna propiamente tal. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Rodrigo, ¿cuánto demora en presentarse el primer síntoma? Julia. Pues, mira, se habla como que del periodo de incubación es como alrededor de 4 días, pero incubación del virus, pero también hay un periodo que va como entre, si no me acuerdo, mal recuerdo, entre 24 y 48 horas en que puede ser asintomático,
antes de desarrollar los síntomas. Y en esa ventana tú puedes contagiar, porque tienes el virus y sin estar con síntomas puedes andarlo esparciendo por ahí. Otra cosa importante como que quería decir respecto a los métodos de transmisión, porque también habían unas preguntas que eran respecto a si está en el aire. Hay varios papers que dice dura tanto tiempo en una superficie, tanto en otra. Sabemos que el virus ahora se transmite por fluidos en general, principalmente por gotitas, pero también puede ser mediante la sangre, secreciones nasales, secreciones bronquiales, expectoración, y también deposiciones, ¿ya? Entonces, aunque eso es menos frecuente, se ha visto que como la transmisión por deposiciones puede ser como 10%, mucho menos que la por gotitas, ¿ya? Y debe haber un contacto con secreciones, por lo tanto. Entonces, ¿qué tan válido pueden ser esos estudios que dicen dura tanto en esto? Sí, puede que dure un poco el virus, pero no hay que olvidar la transmisión del virus, que es como que el virus necesita una célula viva, y eso no lo va a encontrar ni en el pavimento ni en cualquier superficie, lo va a encontrar en nosotros, o en seres celulares, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema de las superficies? Es que nosotros tocamos superficies y nos llevamos la mano a la cara, y ahí sí se van a tener contacto con nuestra nariz y los fluidos. Pero principalmente lo más importante es lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, que es como dos medidas súper fundamentales, que me colgué de eso, pero que era súper importante porque estaba entre las preguntas y es importante aclarar. Entiendo, Julia, entonces que Paulina preguntaba si se transmite por el humo del cigarro. Entiendo entonces que eso no sería así, ¿no? Mira, hoy día yo participé en una charla que están haciendo hay una especie de charlas de Zoom de equipos médicos, y hablaba un médico urgenciólogo y se hizo esa misma pregunta, y él dijo que tampoco podía responder, y yo tampoco he visto el estudio, nada. Entonces, claro, hay muchas cosas que se están investigando, pero como esto es tan reciente, no hay una validez estadística de peso. Entonces, por ejemplo, también salieron algunas sociedades de otorrino diciendo que había anosmia, que significa que la persona no puede oler, pierde el sentido del olfato, y sin secreción. Ahora, van a empezar a salir muchas cosas porque todo el esfuerzo científico va en dirección a poder descubrir factores de riesgo, variables que influyan en la historia natural de la enfermedad, métodos de transmisión, sintomatología, pero son recién estudios de poca validez estadística porque hay muy pocos casos. Y por otra parte también hay que pensar en lo práctico que son esos síntomas. Por ejemplo, la anosmia en particular es un síntoma que se describe como poco frecuente. Perdimos, parece, la conexión con Julia. Sí, sí, perdimos la conexión con Julia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tenemos acá, dice, ¿sirve de algo ponerse la vacuna de la influenza? Lo práctico puede no ser tan útil. Julia, te perdimos durante los últimos segundos. Estaba pasando a otra pregunta porque te habías quedado colgada. De repente intenta por favor, desconéctate, vuelve a conectarte, por favor. ¿Me escuchaste? Sí, ahí me conecté. No, salte de la sala y vuelve a entrar, por favor. Seguramente está un poco saturada tu línea. Pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos, ¿sirve de algo ponerse la vacuna de la influenza? Y si es que hay posibilidad de vacuna, ¿y para cuándo? ¿Sí? Nicole, vamos con Nicole. Sí, voy con las específicas de virus. A ver, la vacuna contra virus influenza sirve contra virus influenza.
¿ok? Entonces, muy buena idea colocarse la vacuna de influenza ahora en otoño para estar preparado para este invierno, digamos, porque no vamos a encontrarnos solamente con coronavirus, sino también con todos los demás virus estacionales. Por lo tanto, sí, por favor, los grupos de riesgo, vacúnense contra la viruinfluenza. Y por el otro lado, ¿hasta cuándo tenemos, digamos, el desarrollo de la vacuna contra este nuevo coronavirus? Es una gran pregunta, ¿ya? Entonces, podemos verlo, digamos, en dos grupos, ¿ya? Un grupo que está un poco más avanzado, que se está basando en información que conocimos previamente a partir del virus SARS y MERS, ¿ya? Desde el 2003, digamos, hay muchos investigadores que han trabajado sobre el virus SARS y que han desarrollado prototipos que podrían servir para vacunas y que lo han llevado hasta estudios preclínicos, es decir, estudios en animales, ¿ok? Y ahí hay varios candidatos bastante interesantes, pero son todos específicos contra SARS o MERS, ¿ok? Que tienen, por lo tanto, una secuencia genómica distinta y diferencias en sus aminoácidos. Digamos, en sus proteínas que conforman este virus. Entonces, esos que han estado parados durante realmente muchos años en este paso de estudio preclínico, es decir, en animales, hacia el humano, se están iniciando ahora recién. Esos son primeros pinchazos que vieron, lo que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud en varias partes del mundo, en China, que tienen un fuerte candidato, pero también Estados Unidos. El tema es que no son específicos para SARS-2, ¿ok? Y no sabemos qué tanto nos van a proteger cruzadamente contra, o sea, si son de SARS-1 contra SARS-2. No tenemos datos de eso todavía, ¿ya? El desarrollo, digamos, de una vacuna, eso es el primer grupo que está más avanzado. Y yo les quiero decir como una lástima, quiero decirles una mea culpa de cómo funciona el sistema de ciencia, ¿ya? O transferencia tecnológica. Funciona solamente si hay interés, digamos, de mercado, para decirlo de alguna forma. ¿Ya? Podemos los investigadores hacer muy buenos estudios de base, de conocer muy bien todos los distintos bichos que nos rodean, pero en la medida que no hay inversiones, no podemos llevarlo a estudios clínicos, porque son bastante caros, porque estamos hablando de $100 millones. Y por supuesto, no hay forma, no hay inversionista que abone esto, ni siquiera muchos, o sea, la mayoría de los estados tampoco les interesa, hasta que se vuelve un problema. Y cuando ya un problema como el que tenemos hoy en día, es tarde, no tenemos la respuesta inmediata, y tenemos que empezar con estudios, digamos, de seguridad. Lo que se ha empezado ahora, estos días que han visto, son estudios de seguridad que incluyen un pequeño grupo de gente y solamente se ve si produce efectos adversos. Y luego de eso hay que pasar a estudios clínicos fase 2 y 3, que ya están viendo un poco si estas personas desarrollan respuesta inmune, y el tema va a ser que no vamos a poder medir eficacia. No podemos infectar a alguien con el virus y ver si es que funcionó, si es un problema ético. Entonces lo que se hace normalmente es ir a los lugares, digamos, donde podría haber infección, circulación del virus, y ver si estas personas dan una respuesta inmune contra el virus o no los dan. O sea, solamente mantienen la respuesta de la vacuna. Ok, eso es un tema. Entonces tenemos bastante, o sea, ya no tan avanzado como podríamos tener, pero al menos hemos empezado los estudios clínicos fase 1 ahora, en base a esta secuencia conocida de SARS-1 y MERS. Y lo que está en desarrollo ahora también a muy gran velocidad son, digamos, todos los tipos de prototipos que conocíamos antes de SARS y MERS, pero ahora se están traduciendo a la secuencia de SARS-2. ¿Ok? Y con esos hay que recién, cuando se hace, hay que hacer las pruebas concepto in vitro, es decir, en un tubito en el laboratorio, con células. Después hay que escalarlo a estudios preclínicos en animales, y eso se espera que esté listo a fin de año. Y ahí recién, si esto va muy rápido, pero estoy hablando de una aceleración máxima, se podría empezar un estudio clínico fase 1 en humanos el próximo año, mediados de año, al principio de año, no sabemos. Pero ustedes tienen que imaginarse que una vacuna se aplica en personas sanas. Y por lo tanto, estas personas, o sea, estas vacunas tienen que ser seguras. Tenemos, bueno, la historia del desarrollo de vacunas, han pasado varios escándalos y hemos aprendido de ellos, ¿ya? Pero no podemos tolerar efectos adversos en una vacuna que se aplica casi a la población completa, ¿ok?
Entonces, por lo tanto, los estudios clínicos, fase 1, 2, 3, tienen que ser muy coherentes y hay que hacerlos bien. Normalmente toman años, toman décadas, ¿ok? Imagínate bueno, hay tantas vacunas en desarrollo, por ejemplo, la contra el dengue, recién tenemos una. Bueno, la de papiloma virus tomó décadas también, como 20 años, etc. Aquí se está haciendo un esfuerzo mundial y hay inversiones gigantes para acelerar todo este proceso que normalmente toma una década al menos, para que sea 1 o 2 años, ¿ya? Eso es el resumen. Y tal vez colgarme de esta pregunta y responder otra pregunta, yo creo que lo que podría, para no dejarlo tan poco esperanzador, es decir, vamos a estar 2 años en esto, una esperanza que podríamos tener es que, digamos, surge algún antídoto, algún antiviral. Una vacuna enseña a nuestro cuerpo cómo responder a un bicho, ¿ok? Es como una profesora. Mientras que un antiviral lo que hace es ayuda al sistema inmune, o sea, no el sistema inmune, disculpen, ayuda a combatir la infección, ataca el virus directamente. Entonces sirve para personas que ya están graves. Y para eso pues, ya se están haciendo en este momento sobre 100 estudios clínicos con productos que ya están autorizados en el mundo contra diversos virus, ¿ok? Que ya, digamos, han pasado estudios clínicos fase 1, 2, 3, se están usando, por ejemplo, no sé, contra HIV y se están probando ahora si funcionan en esto. Por ejemplo, el interferón alfa se ha usado en estudios, digamos, durante mucho tiempo en infecciones virales crónicas, ¿ya? No sabemos si funciona en estas infecciones más bien agudas. Y hay así muchísimos candidatos, como les digo, hay sobre 100 estudios clínicos. Y a lo mejor alguno de ellos, todos los días, y hay mucha especulación bursátil seguramente también, de cuál es el mejor hit. Cada país tiene su favorito, en este momento el favorito es Remdesivir, por ejemplo. Los chinos tienen sus propios favoritos, ahí van las especulaciones, digamos, a todos los lados. Y vamos a ver, ojalá salga ahí algún antiviral luego y eso nos podía resolver, digamos, el problema hospitalario que tenemos en algún grado, ¿no? Y que sea algo que podía surgir los próximos meses. Ok, muchas gracias, Nicole. Hay aquí una pregunta bien doméstica. Dice, Daniela pregunta, ¿los perros se pueden contagiar y contagian el virus? ¿Nicole? No quiero hablar tanto, pero cuando hacen preguntas sobre el virus, bueno, me ofrezco. A ver, sí, yo respondo que sí. Hay un caso de un perro en China que se detectó positivo con SARS-2 y por lo que conocemos, o sea, yo les conté de esta llave y puerta, si es que puede infectar las células, este receptor que usa, digamos, SARS-2 se llama ACE2 y es bastante conservado entre humanos y los felinos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, más que los perros, me preocuparía de la gente que tiene un gato como mascota, ¿ya? Y en el caso de los chinos, cuando se hicieron el lockdown, ellos encerraron sus animales, los distanciaron también. Eso es un dato. O sea, se pueden infectar, pero no hay ningún estudio sobre si estos pueden volver a transmitir entonces el virus y así. Los gatos me preocupan más porque salen al ambiente, que a lo mejor hay otra gente que se acerca, los toca, etc. Así que no hagan cariño a los gatos un tiempo. De la calle. Perfecto, muchas gracias, Nicole. Antes de pasar a la última pregunta, quisiera comentarles que tenemos, espérense un poquito, claro, la esquina de la dignidad, mañana a las 7 de la tarde va a tener otro conversatorio similar a este, así que se pueden conectar también, busquen en las redes sociales Esquina de la Dignidad, porque hay muchas preguntas que no vamos a alcanzar, ya estamos completando las 2 horas y no vamos a alcanzar a poder responderlas todas. Entonces voy a pasar a la última pregunta que me parece que es una pregunta que es pertinente para todos los panelistas que estamos acá. Rosario pregunta, ¿qué relación tiene una nueva constitución con la emergencia sanitaria actual? De a uno, por favor. Bien, Matías va primero. Bueno, yo creo que aquí igual es una buena y pertinente conexión en el sentido de que yo creo que esta crisis sanitaria que se ha evidenciado alrededor de todo el mundo pone en evidencia un poco, bueno,
varios aspectos claves, yo creo que tienen que ver de cómo se enfrenta, por ejemplo, el empleo, la precariedad del empleo, cómo uno resuelve qué pasa con el trabajo informal en este tipo de situaciones. Yo creo que esa es una discusión bien potente respecto a la calidad del trabajo, y que efectivamente en la Constitución también uno puede plantear eso a la hora de enfrentarlo. Los poderes del Estado, o sea, en qué sentido o hasta qué medida la Constitución también permite enfrentar este tipo de situaciones. Es posible fijar precios, por ejemplo, a propósito del acaparamiento de ciertos insumos, o de cómo se le puede generar también fijación de precios y control de precios a los alcohol gel y todo ese tipo de cosas que han salido hoy día en esta discusión. Hoy día el Estado carece de herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente se plantea en nuestra Constitución de que la libertad de los individuos es primero, y la libertad de fijar, de que el mercado fije y de poner sus precios es más fuerte que el defender el valor de la vida o de la salud. Entonces, nuestra Constitución limita la forma en la cual el Estado tiene o puede tener herramientas para poder controlar este tipo de fenómenos. Y otro elemento que me parece que es sumamente importante decirlo, es de que me parece que esta crisis también necesita, o sea, nos tiene que hacer visibilizar la necesidad de cambiar una lógica mercantilizada de entender la salud. Es necesario tener hoy día una constitución en la salud que efectivamente dé herramientas y garantías respecto al derecho de la salud, y que no solamente se materialice en lo que tiene que ver con elegir un sistema público o privado, sino que efectivamente avancemos a un nuevo concepto de salud, donde traspase las barreras de lo curativo o de la enfermedad solamente, sino que tengamos un concepto más integral basado en el buen vivir o en el bienestar colectivo, donde eso implica hacernos cargos de los medio ambiente, de tener espacios o una lógica de vivienda adecuada, o sea, de alimentación saludable, o sea, pensar salud desde una perspectiva mucho más amplia. Me parece que ese es un elemento crucial que se tiene que abordar en nuestra Constitución, y yo creo que nosotros podemos efectivamente aprovechar esta instancia para estar recibiendo estas reflexiones acerca del tipo de Estado que queremos y el tipo de salud que podemos construir a partir de esta Constitución. Perfecto, muchas gracias, María. Julia, tienes la palabra. Sí, creo que esa pregunta, bueno, nosotros podemos dar nuestras ideas, pero sería genial que se juntara como cada grupo y la reflexionara desde su perspectiva. Con la Asamblea Territorial donde participo tuvimos la oportunidad de reflexionar el domingo pasado, y ahí aprendimos a usar Zoom y se surgió esa reflexión, y yo lo veo como una oportunidad, en verdad, porque claro, se va a congelar todo esto, va a ser quizás cuando el plebiscito, pero digamos que esto conlleva una crisis económica, y es precisamente lo que estábamos criticando, la base de lo que estábamos criticando, el modelo económico neoliberal, esta cosa de que cada uno por su lado, y no hay un sentido de interdependencia, que ahora está más que claro que sí, que no podemos hacer caso omiso de eso. Entonces necesitamos un sistema de salud acorde a este nuevo escenario, que a lo mejor antes no era tan fácil de ver, pero fíjate que ahora sí es mucho más fácil para que podamos comprenderlo y para que mucha más gente la pueda comprender. Lo mismo con el sistema económico, todo el tema de los contratos. Chile es un país que las personas tienen trabajos muy precarios, y la economía está como inflada, digamos. Entonces, ahora ahí vamos a notar que en verdad no estamos tan bien. Entonces es hora de criticar el modelo económico, de criticar el modelo de salud que tenemos y saber realmente qué es lo que queremos, y tenemos la oportunidad de hacerlo práctico y de reflexionar respecto a esto. Una compañera del Cabildo
me quedó mucho su frase que dijo, este modelo no nos va a proteger en estas circunstancias. Y efectivamente es algo que nos tenemos que dar cuenta y que va a servir de insumo para más adelante, cuando llegue la hora de decir qué es lo que queremos. Efectivamente vamos a tener las respuestas ahí en lo que vivimos, en las vivencias que vamos a tener de aquí a todo este año, a todo este invierno, digamos. Así que es una gran oportunidad para reflexionar, y cada uno que reflexione con los suyos. Perfecto, muchas gracias, Julia. ¿Quisieran decir algunas palabras antes de que cerremos la actividad del día de hoy? Los demás panelistas, Nicole, Paulo, Paloma. Nicole. Un comentario en esa línea, tal vez quiero agregar que yo creo que este virus está completamente desafiando todos los sistemas económicos del mundo, ¿no? Económicos y de forma de estructurarse toda la sociedad. Y vamos a tener una respuesta a esta pregunta. O sea, ahora que se atrasó, digamos, el plebiscito y todos los procesos siguientes, creo que podemos observar con ojos muy abiertos cómo cada país con distintos sistemas sociales y económicos va a responder a esta crisis. Ya vimos la respuesta de China, súper autoritaria, hizo este lockdown, la gente, yo no sé, los derechos humanos estaban ahí nomás, probablemente, con vigilancia total, o sea, cero privacidad, pero lograron priorizar una comunidad. Uno podría rescatar eso. Lo mismo, digamos, en Corea del Sur, Japón un poco. Japón, la estrategia de muy aislarse, ellos como comunidad, y como comunidad se están protegiendo, pero como un buque para afuera, ya nadie podía entrar desde un principio. ¿Ya? Súper interesante. Mientras que en todo el mundo, digamos, ahora más, llamémosle de mercado libre, nos cuesta mucho ceder, digamos, nuestros derechos individuales sobre la de la comunidad. ¿Ya? Entonces yo creo que estamos viendo el escándalo que ya se está formando en Estados Unidos, donde también, digamos, hay sistemas muy precarios de salud, mucha desigualdad, y creo que podemos responder a esta pregunta durante los próximos meses, observando muy atentamente cómo va enfrentando cada país esta pandemia. Nos va a enseñar muchísimo. Muchas gracias, Nicole. Paloma. Paloma, estás en silencio. No te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, en realidad como concuerdo muchísimo con lo que planteaba Julia y también con lo que plantea Nicole, este problema, esta crisis evidencia todo lo que este sistema no es capaz de hacernos vivir una vida digna en el fondo. Creo que es momento ahora más que nunca de rearticular nuestros lazos comunitarios y de potenciar la organización social que estamos construyendo, y en las dos áreas que planteó muy bien Julia. Una de ellas es pensar efectivamente cuál es la salud, cuál es el sistema de salud que nosotros queremos, y en torno a eso es tremendamente importante que todos nos involucremos en las discusiones que se están dando en nuestros cabildos y en las asambleas para definir efectivamente cómo queremos nosotros vivir. Eso es tremendamente importante. Y lo segundo es también como planteábamos, cómo respondemos hoy día, entendiendo de que la Constitución y la nueva Constitución también es un proceso que se va a retrasar probablemente un buen tiempo, cómo nosotros somos capaces de responder hoy día a esta emergencia, atendiendo a que nuestras autoridades no lo están haciendo. Entonces eso, simplemente hacer un llamado a que es momento de organizarnos, independiente que estemos guardados en nuestras casas y en cuarentena, que no es momento de aislarnos. Como decía también Julia, no está probado si es que la organización comunitaria y los lazos comunitarios causan un efecto positivo en este virus, pero creo que nosotros podemos ser un buen conejillo de indias para tratar de entenderlo. Así que eso. Muchas gracias, Paloma. Bien, entonces vamos a cerrar la actividad de ahora. Quisiera agradecerle a todos los panelistas que estuvieron presentes acá, Matías Goyenechea, Paloma Molina, Paulo Villarroel, a Nicole, a Julia, y también nuevamente a Aquiles y a Gustavo, que estuvieron ayudando tras bambalinas a que todo esto fuera posible. Los quiero invitar
Este viernes 27, de 7 a 9 de la noche, sigue Voces por el Apruebo. Tenemos como invitado a Daniel Ramírez y el tema va a ser Economía Solidaria. Así que eso, muchas gracias por la atención y nos estamos encontrando el viernes.